número, perdón, al punto número B. El ministerio privado de los laicos es tan importante como el ministerio público de los apóstoles. Recuerden que nosotros estuvimos hablando en muchas ocasiones sobre la referencia de los laicos y de los apóstoles. ¿Por qué privado? Porque en muchas ocasiones, recuérdense que no son personas tan conocidas o que se involucran tanto con los apóstoles, andan reconocimiento y tienen credenciales y cosas así. Ustedes saben ya lo que hemos hablado de este tema aquí. Leemos 6 veces sobre Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento, perdón, basado en Hechos 18, 2 y 19 y también el 26 y en Romanos 16 y Primera de Corintios 16, 19. Amén. En 4 de el nombre de Priscila vienen, recuerden que estuvimos hablando de Priscila en el mismo capítulo que estamos, pero como les dije al inicio de la clase, no sé si los que están aquí vieron, que esta clase se dividió en el capítulo 18 de los Hechos en 2 partes. Estuvimos del Hechos 18 del 1 al 22 y ahora estamos aquí desde el 23 hasta el 28 donde estuvimos leyendo. Entonces, por eso vuelve a hablarnos de Priscila y de Aquila en torno a los laicos de esta historia. Es la parte de los laicos de esta parte que estamos leyendo, ¿verdad que sí? Entonces dicen, en las 4 de estos nombres de Priscila viene primero, tal vez porque ella debió ser más importante como maestra que él. O sea, que el nombre es mencionado más de ella, en este lugar que estuvimos, de los 6, 4 lugares de los 6 que estuvimos hablando en torno a la palabra, como que le hace más hinco a Priscila. Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni. Entonces le hace como más referencia. Y el que lo quiera buscar, pues ahí están los capítulos que estuvimos hablando. Y ahí está la historia sobre donde ya se menciona. Entonces dice, no lo hicieron en Éfeso donde lo dejó. No, vamos a volver atrás para poder entender esta parte. Porque esta partecita aquí se divide en otro párrafo. Pero yo quiero que usted tenga énfasis en esta parte. Mire. Recuérdense que leemos 6 veces sobre Priscila y Aquila, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. 4 de ellas, ¿verdad? 4 de estas partes se menciona más el nombre de Priscila. Viene primero, tal vez, escuche la palabra, tal vez, recuerden siempre, tal vez, quizás, puede ser. Son palabras que traen referencia a lo que ya uno ha estudiado. Uno no la afirma directamente, pero se relaciona, ¿verdad? Aquí pone el autor tal vez porque ella debió ser más importante como maestra que él. En muchas ocasiones vemos que las mujeres son como más, en todo, en casi todo, son como más sociables. En torno a que vamos a arreglar, que vamos a limpiar, en enseñanza se entregan un poco más, buscan más, incluso si tienen que traer un cartel, dando una exposición con florecita, con cositas. Y eso no es que el hombre no lo pueda hacer igual, pero como que se entrega más. Y así fue que hizo Dios la mujer como ayuda idónea, ayudándonos unos a las otras, ¿verdad? Para como traerle un poquito más de sabor a este mundo que a veces es un poquito difícil, más de color. Y las mujeres, pues sí, por eso es que la mujer se tiene que encargar de la casa, en torno al hombre también le ayuda, claro que sí. Y el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es como la que le pone color a los hijos, a la casa, a las situaciones. Claro, cuando son mujeres sabias, porque hay algunas mujeres que no son sabias en este caso, y en vez de ponerle color, hermano, le traen grises. Y hay que ser sincero, igual que tenemos que ser creyol, hermano, colores, creyol, hay muchos colores, hermano, para traerle color a la vida. Así como el Señor nos mandó como brazo frágil, como flor hermosa, pero también mujeres aguerridas, con fuerza y con mucho anhelo de servir al Señor, y lo damos todo y nos entregamos todo para buscar a Dios también. Amén. No estamos hablando en contra de los hombres en este caso, pero estamos enfatizando que en algunas partes pues siempre quieren demigrar a la mujer en torno a la Biblia, en torno a lo del inicio, al principio, y son temas culturales, hermanos, son temas culturales que lo tenemos que ver en torno de la geografía y del lugar, o sea, de las culturas y del lugar donde se citó estos casos. Entonces no se puede generalizar en todos los tiempos y encerrar a la mujer en una casilla como que tú no sirves, tú no vales. Claro, eso en estos tiempos es muy difícil. Es muy difícil que una mujer se deje encasillar, pero siendo humilde, respetuosa y reconociendo nuestro lugar,
nosotros somos llamadas a hacer cosas bonitas, amén, hermano, y a ponerle como más énfasis a lo que hacemos. Dice, los dos, ¿verdad? Los dos eran laicos, no tenían ministerio de fundar iglesias, no lo hicieron en Éfeso, donde lo dejó Pablo. Probablemente tampoco hablaban en las sinagogas. Recuérdense que eran personas que estudiaban, que trabajaban, vamos a estar citando Hechos 18 para que leamos esa parte. Ellos eran personas que trabajaban, incluso el apóstol estuvo trabajando con ellos haciendo tiendas, preparando tiendas o armando tiendas o vendiendo tiendas, cualquier cosa. Entonces aquí el autor está hablando sobre ese punto donde ellos estuvieron, ¿verdad? Aquí, esta parte, en el versículo 26 estamos, del mismo 18, donde ellos estuvieron mucho que ver en esa parte del trabajo, pero aquí en esta historia también, mire lo que sucedió, porque por eso le digo que no podemos menospreciar a los laicos, aquella persona no conocida, no con sobrenombre, o sea, con posiciones, no, en este caso no voy a decir sobrenombres, sino nombramientos, ¿verdad? Posiciones, reconocimiento, que no son malas cuando usted es humilde y es de parte de Dios, no son malas, pero hay personas que simple y llanamente trabajan atrás y delante se ve una sola imagen, pero detrás hay un equipo grandísimo trabajando y ayudando, y son muy importantes como todos, hermanos. Aquí no hay excepción de personas. Dice en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Escuche bien, ellos no eran maestros al inicio. Cuando escuchamos la historia de ellos, no eran personas que quizás no ministraban en la sinagoga y no eran maestros de renombre, amén, pero aquí ellos ayudaron personas. Escuche bien esta parte, vamos a leer el 25 para que ustedes entiendan esta parte, donde estuvimos hablando en el 24, leímos el 24, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, o sea, no es que lo estaba haciendo mal, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fueron a gran provecho a los que por gracia habían creído. Es bonito, reconoce que era autor, y como le llama a esta pareja, le llamó laico. Le llamó laico, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando sobre Apolo, ¿eh? Recuérdense que estamos hablando aquí, cuando estuvimos leyendo en el capítulo, versículo 24, perdón, estuvimos hablando de Apolo, ¿verdad? Del judío Apolo. Y entonces a él fue que esta pareja se le acercó y le ayudó, hermano. Mire lo bonito que perdón. Mire lo bonito que es ser humilde. Aquí dice la palabra cita que él lo estaba haciendo correctamente, que era un hombre temeroso, que instruía, que estaba en los caminos del Señor, que tenía un espíritu fervoroso y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, ¿verdad que sí? Y él tenía que dar. Pero estas personas que eran laicos, hermano, estas personas, ellos se acercaron a él. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y eso es para todo, hermanos, perdón, que todavía tengo la alergia. Ya tengo más de una semana con alergia y se me tranca un poco la garganta. Perdón. Estas personas estaban ahí en el público, ¿verdad? Estaban ahí en el lugar, en la sinagoga donde él estaba enseñando, y pudieron ver que el hombre era un hombre de Dios, pero que ellos podían aportar. ¿Es usted humilde? Soy yo humilde, somos humildes cuando ya estamos haciendo la obra de Dios y estamos en la obra y es muy bonito y lo hacemos bien, pero hay dos personas o hay una persona o hay un grupo de personas que se nos acercan y nos quieren ayudar y nos quieren enseñar, o somos de las personas que decimos no, yo soy fulano de tal y enseña un carnecito de esto de plástico, y yo soy fulano de tal, reconocido en tal lugar y he ido a tantos países. No, hermano. Yo me siento, escucho y recibo. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Porque nosotros estamos aprendiendo cada día, hermano. Y cada vez que nosotros nos levantamos, es un día nuevo. No sabemos con lo que vamos a enfrentar. Y Dios mismo nos prepara personas que ya vivieron lo que nosotros no hemos vivido. Quizás lo que yo estoy viviendo hoy,
lo que yo estoy viviendo hoy en mi vida es nuevo, pero ya para otra persona ya lo vivió y me puede aconsejar y para ustedes también. O sea, vamos a tener muy pendiente esta parte. Aquí, ¿verdad? Aquí dice la parte, vamos al libro, vamos a la imagen que estamos, que es la tercera imagen, la segunda imagen, perdón. Y dice aquí que Priscila y Aquila fueron que lo ayudaron a Apolos a madurar, basado en Hechos 18-26 donde estamos. Lo escucharon en público, pero le ayudaron en privado. Usted escuchó bien, esta es otra parte muy importante. Ellos esperaron que les pusiera, ¿verdad? Y ahí agarraditos de mano, me imagino yo, o ahí poniéndose de acuerdo, salieron y hablaron, vamos a ayudar a Apolos. Mira que es un hombre que tiene un ministerio poderoso, la pareja hablando, ¿verdad? Vamos a ayudarlo, pero vamos a esperar que él termine y vamos a llamarlo por allá, aquel cuartico, donde estamos nosotros tres solos. ¿Para qué? Para enseñarle lo que nosotros sabemos que él va a sacarle provecho. Amén. Eso fue sabio, porque es más sabio corregir a un predicador privadamente que reprenderlo en público. Eso es de suma importancia, hermano. Es muy importante nosotros tener humildad para corregir con espíritu de mansedumbre y para llamar la atención. En este caso no era una corrección directa, porque decía aquí la palabra, dice que lo estaba haciendo bien. Pero quizás lo que le iba a decir, quizás si era una persona quizás con un carácter fuerte, la persona iba a decir, pero yo lo hice bien, ¿y por qué usted me...? No, yo digo que Apolo escuchó, y dice aquí que ellos lo ayudaron a madurar en el ministerio. Amén, porque a veces cuando hablamos de madurar pensamos que son personas de edad, que tienen 50, que tienen 40, que tienen 100. No, hay personas que son maduras y son jóvenes. Y te van a decir, pero eso va en contra con lo que estábamos hablando. No, le hablo de juventud en el sentido que pueden ser más joven que la persona que están enseñando. Vamos a poner que de Apolo sea de 60 y que Priscila y Aquila eran cada uno de 35 y 40 años. Vamos a poner, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que estas dos personas más jóvenes van a ayudar a madurar a este hombre? Sí, porque ellos tuvieron experiencia. Ellos quizás vivieron lo que Apolo no había vivido. Quizás fueron antes. No sabemos, hermano, por dónde pasaron. Y más que estuvieron con Pablo. Eso es mucho que decir, hermano. Estuvieron con el apóstol. Pablo ayudaba, trabajaba con ellos, hermanos. ¿Usted me entiende? Entonces quiere decir que algo importante tenían estos laicos que darle a este hombre que estaba exhortando y estaba dando de parte de Dios. Dice, Apolo estaba destinado para ser un gran campeón de la fe cristiana, pero antes de conocer a Priscila y Aquila era un testigo débil. Reflexione, eso es tal vez, escuche bien, tal vez, reflexiones sobre su condición cuando ellos lo escucharon por primera vez. Varón elocuente, poderoso en las escrituras, eso dice la palabra, era elocuente y poderoso. Llegó a Alejandría, la capital de Egipto, ciudad segunda en tamaño después de Roma. O sea, estaba en un lugar que fluía, ¿verdad que sí? Dice, se ubica sobre la costa norteña de Egipto, Alejandría, Atenas, Tarso, y era muy famosa por las universidades que tenía. Se acuerda bien que allá había unas buenas universidades, o sea que se estudiaba, que él estaba preparado, era elocuente, por eso la palabra cita que él era elocuente. Entonces, dice aquí también, había sido instruido en el camino del Señor, basado en el versículo 25. Es decir, que alguien le había enseñado sobre Jesucristo. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede saber? No estamos seguros. Muchos piensan que que creía en la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Esas son cosas que pudo haber pasado. No la cita quien lo enseñó, no cita quien lo enseñó, pero sí por la forma que la palabra dice, ya había sido instruido por otras personas, tuvo experiencias personales, y por eso él era elocuente y también tenía mucha sabiduría en las escrituras. Dice, hablaba acerca de Jesucristo con precisión, tenía muchas cosas buenas, no enseñaba doctrina falsa, se basaba en la palabra. Dice, siendo del espíritu fervoroso, eso es lo común en algunas personas con educación superior, porque a veces la educación enfría las emociones. Hermano, a veces la educación, y no es que usted no hable bien, a veces tanta educación pues te hace cortar un poco en torno a lo espiritual. He notado, y no solamente que he notado, sino que he tenido que estar cerca de personas que después he tenido que llamar la atención así con amor y privado como Priscila y Aquila, llamarle la atención, porque es tan evidente la educación que sobrepasa, entonces opaca el momento espiritual de la enseñanza que quiere dar el Espíritu Santo. Tenemos que estar pendientes en algo, amado. Estudiar es bueno, pero como nosotros como personas de Dios, no espiritual, cuando vemos los estudios, usted no lo va a reflejar en el cielo.
los estudios suyos, los estudios nuestros, nosotros no lo vamos a reflejar en el cielo. Y que conste que no estoy diciendo que no estudie. Para las personas que están ahí, no están mandando a no estudiar. No, hermano, yo estudié mucho y sigo estudiando. Amén. Y a veces le pido permiso, Señor, a ver si me deja hacer una maestría, algo por ahí nuevo. No me deja porque no tengo tiempo. Pero por lo tanto me preparo aquí con los libros y con personas que dan talleres muy buenos, hermano, por internet. Y hay que prepararse por la palabra. Pero cuando una persona se prepara mucho en lo secular, ya siendo cristiano, tiene que tener mucho cuidado, porque en la mayoría de las veces que he visto las exposiciones de personas tales, que son muy buenas, muy sabias, les sale tanto lo que aprendieron y la forma como lo hicieron y cómo llegaron, que eso se reconoce, que se olvidan un poco de darle la gloria a Dios y de hablar de lo espiritual. Cuando tú te hablas de lo espiritual, inmediatamente se desconecta, inmediatamente el humano se desconecta a lo natural. Lo sobrenatural, tú no lo puedes poner después, en el sentido de que tú vas a poner, no, porque yo tengo que sé yo cuánta, tan, para no mencionar, para que nadie se me ofenda, ¿verdad? Tengo que sé yo cuántos, ¿verdad? Títulos de tales cosas, y yo puedo estar parado aquí, usted no me va a entender porque yo soy el que estudié, yo soy el que sé. No, hermano, ya usted es un hombre de Dios, usted es un cristiano, usted es un predicador, usted es un evangelista, usted es un pastor, usted es un líder de la casa. O sea, use esa inteligencia y esa sabiduría que usted adquirió en las clases seculares, en los estudios seculares, esa es la palabra correcta. ¿Para qué? Para ayudar a la grey, para usted mismo ayudarse, pero con humildad y respeto. Y teniendo siempre aquí en la mente presente que Dios es ante todas las cosas, que si esa mente falla, usted y yo no pudiéramos hacer nada. Esa persona de la ciencia, esas personas que trabajan cosas sobrenaturales como armar un avión, hermano, un barco, un carro, vámonos, una motocicleta, hermano, una pasola, un teléfono. Comencé de lo más grande a lo más pequeño. Un teléfono, hermano. Qué sabiduría tan grande. Y esos científicos no le dan la gloria a Dios. No reconociendo que si Dios hace pan en esta cabecita que se le falle y se le queme a uno de esas neuronas, uno de esos que le pasa por ese cerebro que la gente quiere que es tan grande que Dios tiene que Dios no puede ir por encima de ello. Mentira. Hay momentos que personas, mire, capacitadas, yo lo he visto, wow, yo oro mucho por esto en la red, hermano, cuando veo personas con tanta capacidad que fueron personas, wow, eminencias, hermanos, que he visto, y después lo veo con una situación de salud o algo que le falló y me da una pena porque se sienten tan derrotados y en vez de buscar a Dios, lo que hacen es comienzan a echarle cosas a Dios por lo que le sucedió. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que intentan sacar a Dios de lo que es, ¿cómo le explico? De lo que es, desde que nacemos es por la misericordia de Dios. Y entonces, si nosotros estudiamos y llegamos a hacer algo, es nuestro esfuerzo de suma importancia. Pero si nosotros no ponemos a Dios delante, hermano, nosotros no podemos. Y esas personas que tienen esa capacidad sobrenatural es porque Dios se la da, pero ellos no la quieren reconocer. Hay científicos, hermano, la mayoría, un 90% de los científicos, para no decir un 100%, no les gusta que usted le mencione a Dios, hermano, en las universidades no les gusta que le mencionen a Dios. Y los estudiantes ateos, de tantos que hay, es porque están estudiando acerca de la ciencia del hombre, no de Dios, de la ciencia del hombre. Y en vez de conectarse más a Dios, se aleja. Me impactó algo sobrenatural que vi hace como 5 días, creo, más o menos, me acuerdo. Había un caso que sucedió, ¿verdad? Y hubo una persona que fue de milagro. Estaba hablando con nuestra hermana Giovanni. Fue de milagro que está viva en la tierra la persona. Y yo entré a los comentarios. Me gusta a veces entrar a los comentarios. ¿Por qué? Porque incluso yo he orado por comentarios. Sí, hermano. Yo a veces entro a los comentarios a ver qué piensa. ¿Qué piensa de la persona que está dando el testimonio? A ver cómo están los amigos, cómo están los nuevos creyentes. Y comienzo a orar por todos esos líos que se arman ahí de personas que comienzan a discutir en los comentarios, llamados a ser cristianos. Y hay otros que no son cristianos que están ahí, que tenemos que respetar esa parte. Yo no comento, hermano. Yo no ando, no, es que para qué. Hace muchos años dije, no, hay que cuidar los que no son cristianos y los nuevos creyentes. Cualquier comentario se puede salir del lugar porque va a venir uno y te vaya a encontrar el comentario tuyo. Y se arman unos merequetengues, hermano, mire que ya usted sabe. Y una persona comentó y dijo, yo soy ateo
porque estaban hablando, todo el mundo estaba hablando del milagro de la persona, pero la persona no mencionaba a Dios en ningún momento y no reconocía a Dios, reconocía a su familia, que ella está de pie por su familia y que bla bla bla, nunca mencionó a Dios como darle la gloria y la honra a Dios por el milagro de estar viva hoy, por una situación que pasó. Pero lo que yo quería enfatizar aquí antes de entrar al otro, ya terminar ese punto, es que la dama dijo en una parte, entonces el comentario del joven dijo, bueno, yo soy ateo, comenzó así, yo soy ateo, pero yo creo que hay un milagro de Dios ahí. Yo dije, oh my gosh, o sea, ese comentario se me quedó en la mente, hermano, porque yo soy ateo. Ajá, yo una persona atea, yo te sabe, no vamos a hablar en contra de nadie, pero ese mismo ateo reconoció que Dios la libró a ella y que ella está ahí sentada hablando por un milagro de Dios. O sea, es para que usted entienda que en algún momento esas personas que están en la ciencia y que llaman y en contra de Dios, en contra del conocimiento de la palabra, o sea, del entendimiento que pueda tener el hombre de la palabra, en algún momento tienen que reconocer a Dios, si no es que es piel en la cabeza. En algún momento tienen que reconocer a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana, sí, Giovanni entró ahorita y nuestra hermana Dulce entró ahora. Dios la bendiga más. Entonces, mis amados hermanos, amén, sí. Amén, gracias, hermana. Pues bien, entonces dice aquí, Priscila y Aquila vieron lo que Apolos podía llegar a hacer. Entonces lo invitaron a su casa, no lo avergonzaron en público, sino que en privado les pusieron más exactamente el camino de Dios, basado en el versículo 26 donde estamos. Así que estos fabricantes de carpa ayudaron a Apolos a llegar a ser un campeón. Perdón, estamos hablando de la pregunta número 8. Perdón. Al lado de la pregunta número 8 estamos. Así que, a ver. Ajá. Y no olvidemos los fabricantes de tienda Priscila. Estos laicos ayudaron a cambiar a Apolo de ser un testigo débil a convertirse en un campeón. El ministerio privado de los laicos es tan importante como el ministerio público de los apóstoles. De hecho, no existe uno sin el otro. Por cada Apolos público tiene que haber muchos equipos laicos en privado como Priscila y Aquila. Detrás de cada apóstol como Pablo tiene que haber centenares de laicos como Ananías para orar por él. Por cada héroe en la batalla hay miles de soldados comunes que quienes ayudan. Las guerras no las gana solamente los héroes, hermanos. Tenemos que reconocer esta parte, como yo le decía, que no solamente las personas que están delante siendo de las empresas. Me encanta cuando un jefe reconoce el equipo de trabajo. Me encanta cuando una persona que tiene cualquier, bueno, en este tiempo de las redes, ¿verdad? Cualquier compañía, que hay muchas personas que viven de las redes. Me encanta que reconocen al equipo que está detrás de cámara, el equipo que trabaja mano a mano con ellos, aunque solamente se ve una persona o dos delante. Es bueno reconocer, porque sin ellos no estuviera la persona que está ahí delante, dando la exposición o enseñando lo que le toca enseñar. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esta parte, bendito Dios. Vamos a entrar para la parte número 6.